Perfecto. A ver, continuando con los síntomas del tubo digestivo, habíamos mencionado y habíamos clasificado de manera didáctica en algunos segmentos para evitar, digamos, hablar en conjunto o superponer segmentos corporales de manera desordenada del tubo digestivo hablando. Estamos yendo de arriba hacia abajo y hay un montón de signos y síntomas. Y dentro de esto es uno de los síntomas del segmento bucofaringeo esofágico, fundamentalmente de la faringe y del esófago, está la disfagia. A ver, ¿quién de ustedes me quiere decir qué es la disfagia o qué entienden por disfagia? Hola, chicos. Hola. Hola, hola. ¿Me están viendo, no? Hola. ¿Qué es disfagia? Es la falta del habla, doctor. Falta del habla. A ver, otro criterio, disfagia, Es la fagia. dificultad, doctor, para tragar o alimentos o líquidos. Y ya dificultad a la deglución. Muy bien. Perfecto, ese es el término facilito, disfagia. Ya el otro que decía su compañero, obviamente al hablar es otra cosa. ¿Cuál sería el término? A ver, ¿qué dijo su compañero hace Disfonía, ratito? doctor. Disfonía. ¿Cuál? Disfonía. Ah, ya, perfecto. Ese es el término, ¿no es cierto? Y obviamente en neurológico vamos a hablar nosotros de todas las alteraciones o trastornos del lenguaje, ¿no? Aparte de todo aquello, dislalia, disfemia, bueno, de un montón de cosas, aparte de afasia, que es lo más importante que todos nosotros tenemos que llegar. A ver, en sistema nervioso. Disfagia entonces es la dificultad a la deglución. Si fuese dolor a la deglución, ¿qué se llamaría? ¿Cómo se llamaría, chicos, chicos? Dolor a la deglución. Términos médicos. Odinofagia, doctor. Muy bien. Odinofagia. Deglutalgia también. Deglutalgia. Entonces, cuando esto tengan mucho en cuenta, ya les había comentado, chicos, de que es necesario que ustedes conozcan los términos médicos para poder referirse y poder plasmarlo en la historia clínica. ¿Por qué? Porque mucha gente va a venir, doctor, ¿sabe qué? Al tragar me duele. Entonces nosotros no podemos poner como término médico dolor al tragar, ¿no es cierto? Entonces pondremos nosotros deglutalgia, odinofagia, etcétera, etcétera. O esofagodinia también, porque generalmente a ese nivel es donde la gente se refiere, que hay bastante dolor a la deglución. Entonces, en las preguntas yo coloco, a ver, ponga los siguientes o relacione los siguientes nombres con su significado o terminología médica, ¿no? Y ahí yo coloco, para que no se equivoquen, estén poniendo disfagia como odinofagia, etcétera, no es lo mismo. Entonces, la disfagia es el dolor a la deglución. Vean esta imagen. Pero lo que nosotros tenemos, perdón, la dificultad de la deglución, pero lo que nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta, chicos, es lo siguiente. Cuando hablamos de disfagia, no solamente hay que colocar disfagia hace 3 días y nada más, sino hay características muy importantes que inclusive nos pueden llevar a un diagnóstico. Les voy a dar un ejemplo simplemente por el carácter de que ya estamos muy retrasados con la parte del avance temático. Por ejemplo, tenemos que ver no solamente desde cuándo ha iniciado la disfagia, ¿no? Sino lo más importante es ver si la disfagia es alta, es media o baja, porque tiene diferente naturaleza o diferente característica, e inclusive la posibilidad de acercarnos a un diagnóstico. Por ejemplo, les voy a dar simplemente como disfagia alta, quiere decir en la orofaringe. ¿Y qué cosas puede haber en la orofaringe que nos pueda provocar a nosotros disfagia, ¿no? O dificultad en la deglución? Obviamente ahí están las faringitis, las amigdalitis, etcétera, etcétera, amígdalas hipertróficas, lo que haya, ¿no? Que va a molestar esa posibilidad o al momento de la deglución. Luego, la disfagia media hace referencia, bueno, aquí, la disfagia media hace referencia, si usted se fija, ya a la parte torácica superior, ¿sí? Porque acá está la orofaringe, la tráquea torácica superior. ¿Y ahí qué hay? Solamente el esófago. Y si hay el esófago, entonces veremos, ¿será un trastorno motor o será un trastorno funcional de ese tubo que se conoce como esófago, ¿no? Entonces, hay mucha gente que refiere que no puede incoordinar, o no, perdón, no puede coordinar la deglución. Y alguna vez
nos ha ocurrido, a mí personalmente, a ustedes también, seguramente que al momento de deglutir o al tragar no coordinan el paso de la papilla con el momento de apertura o de relajación del esófago, por lo tanto es como si se les atorara algo ahí, si se les trancara algo ahí, y a veces es muy doloroso, ¿no? Unos segundos que es como si alguien nos estaría partiendo el esternón por el dolor. Y eso generalmente se presenta en personas que son nerviosas, inquietas, tímidas, que cuando ven a alguien que se sienta al lado o a su mesa, perdón, cuando le dices, ¿le puedo acompañar? ¿Está ocupado? No, siga nomás, ya se pone nervioso o nerviosa y empiezan a deglutir rápido y todo lo demás, sin masticar mucho y para terminar porque están medio nerviosos. Por lo tanto, ahí es donde les decía que puede ser un trastorno funcional o un trastorno motor. ¿Y cuál sería el trastorno motor? Muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que puede provocar una acalasia, que es una especie de ensanchamiento del diámetro del esófago con irregularidades, y obviamente hacia abajo tiene una especie de estenosis o cierre que termina como en punta de lápiz, por lo tanto, obviamente va a provocar disfagia, ¿no? Entonces, hay que ver si es alta, se refiere a esas circunstancias. Si es media, tenemos que ver que solamente se refiere al esófago, y en el esófago ¿qué puede haber? Esofagitis de reflujo, esofagitis cáustica, puede haber este proceso neoplásico de esófago que esté obstruyendo el diámetro del esófago, ya sea de manera interna, es decir, un proceso neoplásico del esófago, o caso contrario, algún proceso que fuera del esófago, como ser de tumores del mediastino, puede ser ganglios que han aumentado de volumen, que van a ir presionando y van a disminuir la luz la luz, ¿sí? Por lo tanto, por ese orificio del esófago estenosado, va a haber dificultad de paso del bolo alimenticio. También están ahí los famosos divertículos. ¿Y qué son los divertículos? Fíjense en esta imagen que estoy mostrando con el cursor. Acá está el esófago, no se olviden que es un tubo muscular, nada más, pero puede haber una especie de sacos pequeñitos a ese nivel que se denominan divertículos, y eso con la caída del alimento que llega a ese saco se va aumentando de volumen y va estrechando el diámetro del esófago restante. Entonces hay muchas patologías que pueden provocar la disfagia media. Y si es disfagia baja es cuando el paciente dice, doctor, ¿sabe qué? Se me atora, es como si a mi pecho no se queda en el pecho la comida y no entra a mi barriga, no entra a mi abdomen. Entonces estamos hablando del vaciamiento de la última porción del esófago antes de llegar al estómago. Entonces, ¿qué problemas puede haber ahí? Obviamente hablamos nuevamente de trastornos funcionales, trastornos motores, la denervación, por ejemplo, por la enfermedad de Chagas que existe a ese nivel de los plexos de Meissner y Auerbach, que ustedes conocen. Entonces va a determinar que no haya una adecuada funcionalidad motora de la parte inferior del esófago. Estamos hablando de procesos neoplásicos de la parte inferior o segmento inferior del esófago, o también procesos neoplásicos de la curvatura mayor del estómago que pueden estar evitando que el esfínter esofágico inferior se relaje para que pueda caer el alimento hacia el estómago. Por eso es importante saber, no simplemente le molesta al tragar, sí, perfecto. No, tenemos que ver qué es, desde cuándo es, porque si se parece de manera brusca y se presenta, perdón, de manera brusca, entonces tendremos que ver que es más que todo un trastorno de tipo emocional, psicológico, que puede provocar esa incoordinación, y si es transitorio y se le pasa al rato ya no hay ningún problema. Entonces, fíjense, esto de la disfagia es tan importante que otro punto que tienen que tomar mucho en cuenta, no solamente la altura de la disfagia, es fundamentalmente también en relación a si es a sólidos o a líquidos. Si es una disfagia que primero inicia a sólidos, es decir, alimentos secos, ¿no? O a papillas secas, cuando decimos seco, todo tiene agua, ¿no? Y progresivamente va aumentando inclusive
hasta llegar a líquidos. Imagínense que un líquido no pueda pasar. Quiere decir que existe un proceso obstructivo que va avanzando permanentemente, va cerrando el diámetro del esófago, por lo tanto, ni siquiera el líquido puede pasar por ese esófago estenosado o estrecho. Muchas causas. Aquellos que toman, por ejemplo, sustancias cáusticas para poder decir te amo, te quiero y me voy a suicidar y se ponen a tomar, no sé, esta agüita de radiador y no sé qué cosas más. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Provoca un daño a nivel del esófago y el esófago reacciona provocando o curando con una reacción cicatrizal retráctil, por lo tanto va cerrando ese diámetro del esófago y genera una disfagia. Las lesiones tumorales peor, pero ustedes saben que va creciendo poco a poco, por lo tanto va cerrando el diámetro del esófago, ya sea lesión propia del esófago o de órganos externos que también durante su crecimiento, estamos hablando de procesos neoplásicos o masas tumorales, va a ir comprimiendo al esófago generando una disfagia. Por eso es muy importante. Inclusive hay un síndrome que se llama síndrome de Röger. ¿Qué es el síndrome de Röger? Es la disfagia asociado a cialorrea o tialismo, pero que no se lo deglute, sino que va eliminando por la boca, una cialorrea bastante mucosa. A eso se denomina signo de Röger y nos orienta prácticamente a una neoplasia de esófago. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es disfagia, chicos, por favor, no quiero ahondar más porque hay un montón de cosas que hablar de los divertículos por tracción, divertículos por pulsión, hernias de hiato. Ojalá en gastro puedan tener... Uy, ¿qué pasó? Me estoy yendo atrás. Puedan tener la oportunidad de desarrollar con mayor amplitud estos temas. Bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? A ver, ¿quién me puede decir? Otro síntoma, fundamentalmente... A ver, adelante. No te he escuchado, adelante, se entrecortó, Dávalos. Cuando rechinamos los dientes, doctor. Perfecto, rechinamiento de dientes, briquimanía, briquinosis o bruxismo también se llama. Fíjense, esta imagen es simplemente el movimiento lateral de las arcadas dentarias con fuerza porque hay contracción o trismus de los músculos maceteros y el movimiento es generalmente lateral, provocando un desgaste en los dientes y obviamente un sonido característico que es el rechinamiento de dientes, ¿no? A eso se denomina bruxismo y esto es típico que se presente generalmente en los niños. En los adultos también, algunas personas adultas hacen sonar de rato sus dientes, pero de manera involuntaria, estoy hablando durante el sueño fundamentalmente, ¿no? Y en los niños muchas veces los relacionan con parasitosis. Doctor, ¿sabe qué? Mi hijita hace sonar sus dientes. Parasitosis, tome albendazol. No es tanto así, chicos. Sí hay una característica de que sí, en los casos de parasitosis se ha visto asociado al bruxismo, pero fundamentalmente ahora está más relacionado y hay que indagar el aspecto psicológico del niño, ¿no? Problemas psicológicos familiares, es decir, qué sé yo, haber maltrato familiar, que el papá le riñe mucho, que no has hecho tu tarea, eres un soncito, eres un burro, que cómo, que no es que por qué tan baja nota, o que la mamá y el papá pelean, que el compañero le pega a ella o ella a él, que tiene problemas en su curso, que la profesora le da mucha tarea, es decir, hay que indagar ese problema psicológico, porque en estos pacientes hay mucho de esto. Es decir, no solamente, tome albendazol y váyase, no. Hay que tratar de indagar qué es lo que está pasando para evitar este tipo de circunstancias. Obviamente, trastorno digestivo quizás no pueda ser, pero está relacionado porque empieza con la boca y obviamente va a haber un problema dentario porque existe un desgaste del esmalte dentario, sí o sí. Entonces, bruxismo, no se olviden, rechinamiento de dientes. Pirosis, otro síntoma grande que el paciente refiere y es una de las causas principales de consulta en gastroenterología o medicina interna. Pirosis, ¿qué es pirosis, chicos? El ardor retroesternal, doctor. Perfecto, ardor retroesternal, ¿no? El paciente nunca va a venir, doctor, ¿sabe qué? Tengo pirosis, bueno, a no ser que sea médico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a decir el paciente de manera común? ¿Sabe qué, doctor? Tengo acidez, tengo vinagrera, ¿sí?
tengo cólera, dicen, o sea, cólera, ¿no? O sea, no cólera de 10, sino, ay, cólera, dice, cólera. Entonces, la pirosis es el ardor retroesternal, la sensación de quemazón retroesternal que el paciente refiere, relacionado fundamentalmente en la región retroesternal. ¿Cuál es la causa? Muchas, chicos, muchas. Fíjense en esta imagen, acá está, ¿no es cierto? Han debido ver varias propagandas de antiácidos, que omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y no sé qué cosas, todos los soles que pueda existir. Y lo representan muy bien con esta imagen de fuego a nivel de epigastrio y retroesternal. La pirosis tiene un significado clínico característico. ¿Quién me puede decir? A ver. ¿En qué casos se El presenta? reflujo gastroesofágico, doctor. Perfecto, es la principal causa, el reflujo gastroesofágico, porque si no habría reflujo gastroesofágico, no tendría por qué sentir esa sensación de ardor la mucosa del esófago, es decir, el estómago que tiene el ácido clorhídrico, debería de quedarse en el estómago para su utilización en el proceso de digestión, destrucción, etcétera, del alimento que ha llegado ahí, pero por algún motivo retorna hacia arriba. Y eso genera esa sensación de ardor porque la mucosa del esófago no está preparada para recibir ácido clorhídrico. Entonces, esa es la sensación de ardor retroesternal que se conoce como pirosis. Montón de causas. Aumento de peso, aumento de la presión intraabdominal, disminución del tono del esfínter esofágico inferior, la posición o postura en la que el paciente descansa. Bueno, hay un montón de causas. Pérdida del ángulo de His, de la válvula de Gubarov, que son anatómicamente hablando, no se puede demostrar, pero que fisiológicamente sí, que son una especie de válvulas que evitan el retorno del contenido gástrico hacia arriba. Entonces, ya van a ver eso en gastro también. Pirosis, ardor retroesternal. No vayan a cometer el error que cuando una vez, hace años, pregunté, ¿qué es la pirosis? ¿No? Y un alumno me contestó, pirosis, doctor, es el aumento de la temperatura corporal por encima de 42 grados centígrados. Interesante, ¿no? No se confundan, parece haber términos más o menos similares, pero no. Pirosis, piromanía, el piro, fuego quiere decir, ¿no? Pituita, pituita, ¿qué es la pituita? A ver, vamos. Pituita. Vómito esofágico, doctor. Ya también se conoce como vómito esofágico. En realidad es la eliminación por la boca de pequeña cantidad de contenido esofágico, no de estómago, contenido esofágico que queda en la parte inferior, cerca al esfínter esofágico inferior, que resulta de pequeña cantidad de secreción salival, de restos de alimento, pequeña cantidad de restos de alimento, e inclusive les he dicho ya que existe siempre, aunque no tengamos alteraciones en el tránsito intestinal, cierta cantidad de contenido de estómago que refluye de manera normal, aunque no tengamos reflujo gastroesofágico como tal, y esto hace que se junte en la parte o en la porción inferior del esófago y que en la mañana, cuando una persona se levanta, etcétera, lo elimina fácilmente sin estar precedidos de náuseas, ni arcadas, ni nada. Es decir, no es vómito por si acaso, pero comúnmente se lo conoce como también vómito esofágico, pituita, pituita. Y eso se presenta en mujeres embarazadas con más frecuencia, se presenta en los alcohólicos crónicos que se levantan y se fluyen directamente a aquello, pero se conoce como pituita. Luego tenemos las alteraciones del gusto que habíamos, simplemente vamos a mencionarlas, ¿no es cierto? Hay mucha gente que dice, ¿sabe qué, doctor? Hace días que no siento el sabor de la comida, no siento el salado, pongo harta sal, pero sigue laca para mí la comida, perdón, insulsa, la comida, ¿no? O al revés, dice, ¿sabe qué, doctor? Apenas he puesto un poquito de colorante y me quema la boca, es decir, siento que está picante, no siento el agrio, en vez de dulce siento agrio todo, o en vez de agrio siento dulce, es decir, esas son las alteraciones del gusto y obviamente no solamente se refiere a trastornos propios de las papilas y el sistema sensitivo que está ahí, sino también hay que ver los pares craneales. En este caso estaríamos hablando ya de dos especialidades distintas que se pueden sumar a la parte de gastroenterología, como es neurología y otorrinolaringología, para que nos puedan ayudar a ver de qué se trata. Alteraciones del gusto. Bien, bueno, esto es lo que la imagen que les había mencionado. Ahora veamos los
síntomas del segmento gastroduodenopatobiliopancreático, tantos órganos están metidos ahí en la parte media del tubo digestivo. Didácticamente igual se han dividido en grandes síntomas y pequeños síntomas. Dentro de los grandes síntomas, les he dicho, son aquellos que por su intensidad modifican totalmente la forma de vida normal de la persona o en su defecto pueden provocar o llevar a riesgo vital, ¿no? Sí, grandes síntomas. Y también les he dicho, depende de la causa y depende de la naturaleza. Por ejemplo, un dolor abdominal, a ver, por una gastritis, no me va a provocar muerte, pero sí un dolor abdominal por una pancreatitis, o un dolor abdominal de un cálculo enclavado, me puede provocar una complicación y poner en riesgo mi vida si es que no me operan inmediatamente, a un dolor abdominal por una colecistopatía, simplemente porque el día de ayer he comido harto mondongo, se ha hinchado mi barriga y he tomado panalita con chichas más masas, se ha activado mi gastritis y eso me va, no. De que es molestoso, es molestoso. Entonces, a eso se refiere cuando decimos grandes síntomas. Hay que ver. El principal es el dolor, como ustedes están viendo en esta imagen, el dolor abdominal. Lo que nos interesa a nosotros es ver la localidad. Hay un montón de cosas que vamos a ver cómo se hace el estudio del dolor abdominal, que tiene muchas particularidades. No solamente ese término de que les dije, a ver, Alicia, ¿no es cierto? Donde es antigüedad, localización, intensidad, característica y radiación, factores atenuantes y agravantes, y no hay más de 10, 11 pasos inclusive. El vómito, que es muy frecuente en el tubo digestivo, y la hematemesis como grandes síntomas. Pero veremos primero las características del dolor. Hablamos de localización, irradiación, periodicidad, ritmo, horario, intensidad, calidad o carácter, modo de comienzo, modo de calmarse, variación según los cambios de la posición, postura del paciente, los síntomas asociados que se refieren y el curso, el que sigue. ¿Se acuerdan de Alicia? Alicia, creo 6 o nada más, pero acá fíjense, localización nos interesa mucho en el abdomen, porque el paciente cuando dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy bien porque desde el día de ayer me está doliendo la barriga o la panza, dicen, ¿no es cierto? No dicen en hipocondrio derecho. Entonces, nos interesa mucho averiguar en qué parte le duele, ¿no? Hay otros que directamente se van a las preguntas cómo, qué, cómo, dónde, desde cuándo y cómo se calma, es decir, ahí se limita. Pero en muchos casos, siempre nosotros tenemos que empezar obviamente por la A, que es la antigüedad. ¿Desde cuándo le está doliendo? ¿No es cierto? ¿Desde cuándo? Entonces, pero ubicamos después la localización. ¿En qué parte del abdomen le duele? Porque es muy raro que haya un abdomen generalizado. De que hay, ¿no? Por ejemplo, una peritonitis. Pero siempre el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Aquí en la boca del estómago. O dice, ¿sabe qué, doctor? Aquí donde mi hígado me está doliendo, es decir, hipocondrio derecho. O dicen directamente, aquícito, doctor, aquí abajito. Bueno, ¿dónde está ahí abajito? Es fosa ilíaca derecha, ¿no? Para nosotros que conocemos, obviamente. Entonces, la localización es muy importante porque nos puede dar una relación directa con el probable órgano que está afecto. Si es en el epigastrio, ¿qué hay en el epigastrio? Estómago, ¿no? Y si es en el hipocondrio derecho, ¿qué hay? Hígado y vesícula biliar. Si es en fosa ilíaca derecha o izquierda, ¿qué hay? En la derecha, ciego y apéndice. Y en la mujer, ¿qué hay? Ovario y trompa del lado derecho, en el lado izquierdo, ovario y trompa del lado izquierdo, y en el varón o el paciente varón, en la mujer también está solamente el asacisma o una porción del asacisma. Es decir, hay que ver dónde está localizado para relacionarlo. La posibilidad de irradiación del dolor, ¿sí? Muchos dolores se quedan ahí, pero si el paciente dice, doctor, ¿sabe qué me duele aquí donde y se queda ahí? No, se va hacia atrás, hacia la espalda, hacia los riñones, dicen, ¿no? Entonces, esa es la irradiación clásica por las metámeras que puedan existir, pero dependiendo al órgano afecto, porque hay muchos órganos que no producen irradiación. Periodicidad. La periodicidad significa no solamente el tiempo, desde cuándo ha aparecido, ni nada de eso, sino cada qué tiempo aparece, es constante, es permanente, es decir, si dicen hace 2 semanas, por ejemplo, la periodicidad quiere decir con qué tiempo aparece, es todo el día, es un ratito, es de vez en cuando, es todos los días, es todo el día, es decir, tantas cosas que ustedes pueden preguntar, ¿no? Porque si es solamente ocasional o por momentos, hay que hacer otro tipo de preguntas relacionadas a ritmo y horario. Hay dolores que pueden estar como una molestia permanente, constante desde el momento que ha aparecido, ¿no? Entonces, a eso se denomina periodicidad. Ritmo horario está relacionado fundamentalmente a las horas en las que aparece, si está relacionado o no con la alimentación. Hay muchos que dicen, ¿sabe qué, doctor? Como algo y es ratito me duele. En cambio, otros dicen, ¿sabe qué, doctor? Como algo y es ratito me calma, ¿no?
¿A qué tiempo de que ha comido le provoca el dolor? A sus 5 minutos ya me empieza a doler. Otros, doctor, como y a sus 2 horas ya me empieza a doler nuevamente, ¿no? Como y a sus 7 horas recién me empieza a doler. O no como y me duele a su media hora. Es decir, a eso se refiere el ritmo o el horario, ¿no? Fundamentalmente en los casos de úlcera gástrica y úlcera duodenal. La intensidad, ya hemos dicho, depende mucho de la sensibilidad que tenga el paciente hacia el dolor. El carácter o la calidad también referido a lo que habíamos hablado del dolor, ¿se acuerdan, no es cierto? Características del dolor, será urente, lancinante, cólico, espasmódico, transfístico, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Y en abdomen es muy importante tomar en cuenta esto, porque si alguien nos dice, ¿sabe qué, doctor? Me retuerce mi barriga, entonces estamos hablando de vísceras huecas, intestino delgado, fundamentalmente, e intestino grueso. El estómago podría provocar algo de eso, podría provocar el esófago, que también son vísceras huecas, no se olviden. Tipo cólico podría ser. La vesícula biliar, sí, también. La vía urinaria, por ejemplo, con los uréteres también, pero tienen sus propias características. A eso se refiere. Si me dicen, doctor, ¿sabe qué? Me retuerce en el esófago. Ay, un ratito. Ahí retuerce, ¿no? Ahí que hemos dicho, es un dolor urente, ¿no? Bueno, no puede ser. Si me dice, doctor, ¿sabe qué? Aquí donde mi hígado me está retorciendo, debe ser mi hígado. El hígado no retuerce, pues es una víscera maciza. Entonces, para eso sirve averiguar el carácter y la calidad del dolor o el tipo de dolor, si ustedes quieren, para relacionar con los órganos que están ahí. No, si alguien me dice, doctor, me estás retorciendo y es mi hígado, imposible, pues el hígado no produce, aquello es un dolor gravativo o de pesadez el hígado por su consistencia sólida. El modo de comienzo, ya hemos dicho, puede ser de manera brusca o solapada, con gran intensidad y luego va disminuyendo, va aumentando, etcétera, o puede ser paulatino, poco a poco, hasta llegar a una intensidad muy grande. Modo de calmarse con la ingestión de líquidos, ingestión de alimentos, es decir, mucha gente dice, ayer he comido mondongo, pero esta mañana me he tomado una lechecita tibia y ya estoy mejor. O sea, a eso se refiere el modo de calmarse. Muchas cosas que ustedes tienen que averiguar. Variación según cambios de posición. ¿Sabe que, doctor? Me he hecho de barriguita y ya un poquitito calma. Me he hecho de espalda y empieza a doler. Peor todavía cuando esté del lado derecho, del lado izquierdo. Ya vamos a ver en los diferentes órganos. Síntomas asociados. ¿Qué síntomas? No solamente puede ser el dolor. Si es que hay dolor, ¿qué cosas más se asocia? Náuseas, vómitos, inapetencia, malestar, decaimiento, cefalea, y si el dolor es tan intenso, puede haber taquicardia, hipertensión, es decir, muchas cosas que están asociadas a este síntoma característico que es el dolor. Y el curso, el que sigue, es decir, si es un dolor fundamentalmente crónico, hay que ver en el tiempo cómo ha estado comportándose este dolor. ¿Aparece? ¿Desaparece? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo vuelve a aparecer? ¿Con qué características? Etcétera, etcétera. A eso se refiere la descripción del dolor abdominal. La estoy diciendo de manera absolutamente rápida, chicos. Por favor, no sé si tienen alguna pregunta, perdón, hasta aquí, para continuar con el avance de material. ¿Qué le está pasando hasta mi computadora? A ver, adelante, chicos, hasta aquí, lo que hemos visto. ¿Alguna duda? A ver, perdón, o algo que quieren acotar. Nada. Nada. No, doctor, está Muy bien, la próxima clase, que sería el día